en realidad está constituido de células que emanan y pertenecen al sistema nervioso central, etc. Es una extensión de él y por lo tanto es una estructura bastante compleja. Sin embargo, nosotros tenemos una posibilidad de llegar directamente a visualizar a través de este procedimiento que se llama la oftalmoscopia, que consiste en aplicar un conjunto de lentes que nos permiten ver con la ayuda de una fuente de luz el fondo del ojo. Y en el fondo del ojo está la retina. ¿Qué es lo que vemos cuando aplicamos ese procedimiento? Fíjense ustedes, aquí tenemos una fotografía del fondo del ojo. ¿Qué es lo que destaca en esta imagen? Dos elementos destacan mucho y son nuestras guías. Primero, una zona blanquecina de la cual están emergiendo un conjunto de vasos sanguíneos. Esta zona la vamos a llamar la papila o disco óptico. Y por otro lado, una porción anaranjada, prácticamente desprovista de vasos sanguíneos, no está llegando ninguno de esos vasos ópticos y que tiene una pequeña depresión en su centro. Esa es la mácula glútea, por su coloración medio amarillenta, y en el centro esa pequeña depresión se la llama la fóvea o fóvea centralis o fóvea central. Esos son los dos elementos que destacan en un fondo de ojo. Hemos sacado a un costado una imagen en la cual solamente se ven los vasos sanguíneos. Fíjense ustedes que estos vasos sanguíneos están siguiendo un trayecto particular. Primero, las arterias se acompañan de las venas. Esta es una relación 1 a 1, pero las venas son más gruesas que las arterias. Y la distribución de estos vasos sigue un patrón constante. Vale decir, encontramos 4 arterias con sus respectivos vasos, 2 que están distribuidas por la parte superior, 2 que están distribuidas por la parte inferior de la retina. Ahora bien, esta distribución nos permite dividir esa retina con ayuda de estas 2 líneas en cuadrantes. Ahí tenemos los cuadrantes que están arriba, los cuadrantes que están abajo, y la pregunta es cuáles son los cuadrantes que están hacia afuera y los que están hacia adentro, ¿cómo se denominan? En otras palabras, ¿qué lado de los ojos es el que estamos viendo al mirar este fondo de ojo? Por eso hemos puesto un signo de interrogación. ¿Qué ojo es este? ¿Qué retina es? ¿Derecha o izquierda? Se acercan a puertas. Izquierda. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué pasa con la papila? Está hacia la derecha y bueno, si yo lo veo ¿Ya? Tú estás en posición del observador, viendo de frente, entonces este sería el ojo izquierdo. ¿Qué es lo que tú piensas? Tal vez el ojo derecho. A mí me tinca que es el ojo derecho, algo así. Bien, en realidad tenemos puntos que son nuestras referencias. Y para eso vamos a echar mano de este esquema. Fíjense ustedes, aquí hemos representado a los 2 globos oculares. Los 2 globos oculares en este caso están viendo el paralelo al infinito. Hay esos 2 ejes. Ese eje atraviesa cada uno de los globos oculares por la parte central. Parte de la mitad, o sea, de la parte central de la córnea, y se dirige exactamente a la parte central del cuerpo del ojo. Esa parte central del cuerpo del ojo recibe el nombre de polo posterior. Ahí lo tienen ustedes al polo posterior. Y esto, ¿para qué nos sirve? Hasta el presente para nada. Sin embargo, hay un detalle que nos va a servir de guía. Fíjense ustedes los nervios ópticos. ¿Dónde están emergiendo los nervios ópticos? Están emergiendo en las porciones mediales de los globos oculares. Entonces están desviadas más hacia el centro. Vale decir entonces que están estos puntos de emergencia están acercándose más hacia la región nasal, a la región medial de nuestra cabeza.
¿de acuerdo? Ese va a ser nuestro punto de referencia. Entonces, en ese caso, veamos. Tenemos aquí una imagen de la retina, y acá estamos destacando la parte del disco papilar. En este caso, está dispuesta hacia nuestra izquierda, y la mácula está dispuesta hacia nuestra derecha. Y los vasos sanguíneos distribuidos, como siempre, en sus 4 ramas. ¿Qué retina es esta? ¿De qué ojo? Bien, si es que nuestro análisis es correcto, la papila corresponde al punto de emergencia del nervio óptico. Y si ese punto de emergencia está tirado hacia nuestra izquierda, entonces este ha de ser un ojo, vean ustedes de frente, lo estamos viendo, es el ojo del lado, ¿perdón? Derecho. Izquierda. Hemos tapado todas las referencias excepto las que habíamos revisado y ahora develemos el secreto. Ahí está. La porción nasal es esta, por lo tanto estamos viendo un ojo izquierdo. ¿Está claro? Es importante. Tal vez no sea tan importante cuando hacemos oftalmoscopia directa, estamos viendo los dos ojos. Pero si vemos imágenes de la retina, es bueno que sepamos de qué ojo se está tratando. Además de ese detalle de la porción nasal, la medial, y la porción lateral temporal, que es como se denominan, nos va a servir para identificar claramente a los vasos de la retina. Entonces ahí en los 2 superiores tenemos la arteria nasal superior y la arteria nasal inferior, las que están yendo hacia la porción medial. Por el contrario, las que están yendo hacia la porción temporal se llaman la arteria temporal superior y la arteria temporal inferior. Con eso hemos identificado claramente los 4 vasos retinianos y ya sabemos en qué cuadrante nos estamos moviendo cuando vemos patologías de la retina. Bien, no vamos a ir más en detalle, lo dejamos eso ahí y vamos a ver la estructura de la retina. Fíjense ustedes en este detalle que estoy remarcando. La retina es una estructura de capas. Ustedes recordarán, en histología tiene hasta 10 capas, se hablan de 10 capas de la retina, pero un detalle interesante, la parte más sensible a la luz, la de los receptores, contrariamente a lo que intuitivamente nosotros podríamos pensar que es la más directamente expuesta a la luz, no lo es al revés, está dispuesta al revés, de tal forma que los receptores son la parte más periférica de la retina, la más alejada de la luz. Fíjense ustedes entonces en este esquema donde estamos viendo la retina, tenemos acá este pedazo que estamos amplificando monstruosamente y en el fondo de esto la capa de los receptores. Y por encima de ellos, pues la capa del resto de las células que conforman la retina. ¿Ok? Muy bien. Ustedes me imagino que les resulta familiar este esquema, el esquema clásico de los histólogos, donde se dan gustos en decir, esta es la capa tal, esta es la capa cual, y ahí tenemos viendo por dónde viene la luz, por arriba o por abajo. ¿Qué opinan? Fíjense ustedes entonces que la membrana donde están los receptores, membrana limitante externa con los bastones y los conos, es la que está más periférica, más inferiormente en esta imagen, y por lo tanto la luz está viniendo por arriba, ¿no es cierto? Está atravesando todas las otras capas. Por debajo de esta capa de los receptores tenemos la capa nuclear externa, seguida por una capa plexiforme de fibras, otra capa nuclear, y en este caso será la capa nuclear interna, ¿sí? Después otra capa de fibras, capa plexiforme interna, después de la capa de las células ganglionares, la capa ganglionar, y finalmente una capa de revestimiento que es la capa limitante, que está por encima de las fibras de esas células ganglionares. ¿Lo recuerdan? Claramente, espera.
Muy bien, bastante complicada se ve esta disposición, pero les tengo buenas noticias. En fisiología, lo que hacemos nosotros es tomar en cuenta solamente las células que componen, las categorías de células que componen esta estructura. Y por lo tanto reconocemos solamente tres grandes capas. La capa de los receptores, que está hacia la derecha de la imagen, seguida de la capa de las células bipolares, y tercera la capa de las células ganglionales, la que está más a la izquierda. Fíjense que un detallito estamos destacando por dónde viene la luz, siempre atravesando todas las capas antes de llegar a la capa de los receptores. Y en estas tres capas es fácil identificar cuáles son las células que componen la retina. Y, hecho simpático, solamente 5 especies celulares. 5 especies celulares. Una, la de los receptores, constituidas por dos tipos de células, la llamada de la capa de los conos, que nos permite la visión de color, y la capa de los bastones. En realidad, juntas hacen una sola capa, pero son receptores especializados en percibir diferentes estímulos luminosos. Seguida de esa están las células bipolares. Estas células bipolares se están extendiendo desde las terminaciones dendríticas de los receptores hacia la profundidad o hacia la superficie, como ustedes quieren verla, para terminar en las prolongaciones dendríticas de las células ganglionales. En medio de estas dos capas externas encontramos otra categoría de células que están interconectando estas zonas dendríticas. Estas son las células horizontales, son las células metiches. Envían sus prolongaciones a toda una región de sinapsis. Y en el fondo hay otras células llamadas células amacrinas, las que están representadas en verde, que hacen exactamente lo mismo, envían prolongaciones a las sinapsis entre las células bipolares y las células ganglionales. Entonces tenemos una estructura ya no tan compleja, una estructura lineal, simple, con 5 especies celulares, y en realidad, ustedes se fijan, las conexiones son lineares. Los receptores se conectan con las células bipolares con las células ganglionales, y en medio de esta línea de conexiones hay dos filtros, uno de las células horizontales, gracias, y otro de las células amácrinas. Así visto, sencillo, ¿no es cierto? Ningún drama. Para que se deleiten, fíjense esta representación. Es una representación coloreada, real, no es una elaboración artística, es la representación de nuestras 3 capas retinianas con un procedimiento que se llama de Rainbow en este caso. Rainbow es arcoíris, ¿no es cierto? El rainbow es la representación a colores de las células que componen el tejido cerebral. Es un procedimiento químico en el cual se fijan sustancias colorígenas en las neuronas y después con una técnica especial se representan esas como colores en las células. Muy simpáticas. Empecemos hablando entonces de nuestros receptores. Aquí estamos sintetizando una serie de características de los receptores. Fíjense ustedes, hemos puesto 2 columnas, una la de los conos y al lado la de los bastones. Y en el extremo superior, en el extremo izquierdo, las características de interés de estas células. Número no es el mismo, el principal constituyente de la retina son los bastones. Ustedes pueden leer algo de lo que dice ahí. Dice 100 millones, una cantidad enorme. Mientras que los conos son una cantidad muchísimo más modesta.
5 o 6 millones, dependiendo de los autores. Se acepta que en cada globo ocular hay 5 o 6 millones de conos. La distribución es sumamente interesante esto. Fíjense ustedes, los bastones están dispuestas en toda la superficie de la retina, excepto en una porción, en la porción de la fóvea central. ¿Qué es lo que hay en la fóvea central? Entonces, exclusivamente conos. ¿Dónde más los vemos a los conos? Prácticamente en ninguna parte más de la retina. Es decir, que esos 5 o 6 millones de conos están casi todos agrupados en la fóvea. Mientras que los bastones están en todas partes, pero no en la fóvea. Y esto es debido a la especialización que tiene. Fíjense ustedes la luz que requiere para activarse estos receptores. Los bastones son células muy sensibles, reaccionan a pequeños estímulos. Estamos hablando de fotones, uno que otro fotón ya son suficientes para activar un bastón, o muchos bastones. Por el contrario, los conos son receptores que requieren una iluminación bastante importante. Entonces, su sensibilidad a la luz es baja. Sensibilidad, ahí está, la de los bastones alta y la de los conos baja. Este es un punto muy importante, la convergencia sobre las células ganglionares. Fíjense ustedes que se requiere estimular muchos bastones simultáneamente para activar una célula bipolar. Es decir, hay una gran convergencia de receptores de bastones sobre las células bipolares. Y esta célula bipolar recién va a activar a una célula ganglionar. Por el contrario, los conos están dispuestos de manera lineal. Un cono está estimulando a una célula bipolar y por lo tanto a una célula ganglionar. Como lo dijimos entonces, la sensibilidad de los bastones es alta, reaccionan a muy poca luz, mientras que los conos son mucho menos sensibles, necesitan mucha más iluminación. Sus pigmentos son los que determinan su utilidad. El pigmento de los bastones es la rodopsina y el pigmento de los conos son las fotopsinas. Ya veremos unas palabritas más sobre estos pigmentos. Y la otra, la adaptación a la oscuridad. Los bastones están hechos para percibir bajas iluminaciones. Cuando tenemos bajas iluminaciones, particularmente en la noche. ¿Y qué es lo que transmiten como estímulo? Establecen grados de luz y sombra. En resumen, los bastones nos sirven para ver, yo no diría blanco y negro, pero sí diría en tonos de gris. Por las noches ustedes van a fijarse que cuando vemos lugares poco iluminados, vemos tonos de gris, no vemos ningún color. Por el contrario, los conos están especializados en percibir luz de colores. Necesitamos una fuerte iluminación para percibir los colores que hay y son básicamente los receptores hechos para percibir la estimulación durante el día. Entonces, los unos son receptores de noche, los bastones, y los otros son receptores de día, los conos. ¿Cuáles usamos más? Obviamente los conos, porque nosotros somos animales diurnos fundamentalmente. Los tigres, ¿cuáles usarán más? Van a usar más sus bastones, ¿no es cierto? Ellos van a tener bastones porque cazan de noche, salen a pasear, a charlar, a enamorar en la selva de noche. Y por lo tanto están sujetos a estimulación luminosa muy baja.
Entonces ellos usan otro tipo de detectores diferente a los nuestros. Fíjense ustedes en una representación gráfica de la densidad de estos receptores, se forma esta imagen en la que en el fondo, en la línea horizontal, la abscisa, tenemos lo que representaría la retina, si la estuviéramos estirando como una línea blanca, toda la retina en un corte. Fíjense que los conos están agrupados alrededor de la fóvea. Casi no hay conos periféricamente. Por el contrario, los bastones están agrupados en el resto de la periferia de la retina, excepto en la fóvea, donde no hay conos. Esta distribución, entonces, hace que sus capacidades de percepción, que están siempre localizadas alrededor de la fóvea, sea predilecta para los conos y muy adicional para los bastones, porque la concentración de bastones es alta, pero afuera de la fóvea. Hablemos de estos receptores. Fíjense ustedes, hemos representado monstruosamente amplificados nuestros bastones en el lado izquierdo de la imagen. Fíjense que tienen diferentes segmentos. En el fondo está el núcleo. Después le siguen los segmentos que se han denominado segmento interno, y después de una pequeña muesca, el otro segmento es el segmento externo. ¿Qué es lo que tiene de especial el segmento externo? Una serie de discos apilados unos encima de otros, que en el recuadro de la parte media superior de nuestra imagen, vean ustedes cuán estrechamente empaquetados están estos discos en la porción externa del bastón, y en cada uno de estos discos vamos a encontrar estas proteínas. Esa proteína es una mezcla de una proteína, perdón, esos discos están representando a unos receptores, en realidad, estamos dando de su nombre apropiado, son receptores de ligando, constituidos por una proteína que es la escotopsina y un pigmento visual, que en este caso es el retineno o retinol. El conjunto, cuando están ligados, forman la rodopsina. Entonces, los receptores o rodopsinas están en una posición particular, ligados, estables, mientras estén en la oscuridad. Si habláramos de los conos tienen una distribución parecida, pero los discos no están aislados dentro del citoplasma, sino están pegados a la membrana celular. Pero la distribución que tienen es la misma. En la superficie de la membrana, donde están localizados sus receptores, encontramos ya no rodopsinas, sino fotopsinas, que están constituidas por la misma proteína, la escotopsina, pero ya no es el retineno, sino tres diferentes moléculas que van a darle las características, las apetencias a los rangos de luz que los activan. ¿Cómo trabaja esto? Aquí tenemos representado paso a paso un proceso, que es el proceso de la activación de uno de estos receptores de ligado. Fíjense que el estímulo adecuado de este receptor es la luz. La llegada de la luz actúa sobre el receptor de membrana y el receptor de membrana, por efecto de la luz, cambia su configuración de cisretinol a transretinol. Y al hacer eso, activa una proteína G. Esa proteína G lo que va a hacer finalmente es bloquear a una bomba, pero bloquear a un canal. En la parte derecha de la imagen tenemos un canal, fíjense, es un canal
también es un canal de ligando, en el cual el que está manteniendo abierto este canal es el GMP. Si hay GMP, este canal está abierto. Pero bajo la acción de la luz y por efecto de la proteína G, se bloquea el proceso de estimulación de este canal y por lo tanto el canal de sodio se cierra. Notad, esto está funcionando al revés de lo que nosotros hemos visto en todo lo que es anestesia. El estímulo abría canales. Acá el estímulo cierra canales y por lo tanto impide el ingreso de sodio. Abajo en la imagen del recuadro inferior derecho, fíjense ustedes las fases de la descomposición de la rodoxina. En realidad eso les puede interesar mucho a los bioquímicos. A nosotros nos interesa el concepto general, que la luz transforma la configuración de la rodoxina de cis en trans. Y cuando está en esa configuración, se desliga la proteína y el pigmento visual, y eso activa a la proteína G. Es un sistema que se autorregenera, se vuelve a configurar con gasto energético, por supuesto, en el cual está interviniendo también una vitamina importante y es esencial para que podamos percibir la luz, que es la vitamina A. Sin vitamina A, este proceso de regeneración se altera y los sujetos que no reciben vitamina A por largas temporadas pierden la capacidad de percibir la luz. ¿Qué tipo de luz? ¿Qué tipo de luz no van a percibir? ¿La luz de colores o la luz blanco y negro? Van a perder la capacidad de percibir la luz que van a tener tonos de gris. Por lo tanto, van a perder su visión nocturna, no van a poder ver en la noche, no van a poder ver bien en la noche. ¿Ok? Como desgraciadamente para ellos, los conos están utilizando la misma vitamina para regenerar sus propios pigmentos, entonces al no haber la vitamina se deja de percibir la luz en tonos de gris, pero también se deja de percibir la luz a color. Esto ocurre en menor grado. Lo que es más importante es la pérdida de la visión de la luz blanca, o sea, de los tonos de gris. Por lo tanto, eso ha hecho que esta condición se llame ceguera nocturna. Los sujetos duermen más ciegos en la noche que de día. Un nombre técnico es hemeradopia para esta condición. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo lo resolverían ustedes? ¿Qué harías tú en el sujeto? Doctor, no veo la noche, ¿qué hago? Como por ejemplo, la zanahoria, caramba, interesante. Pues sí, está bien, no sé si la zanahoria sea la mejor, pero yo le daría unas tabletitas de vitamina A, o una inyección de vitamina A. Si le pongo una inyección de vitamina A, va a recuperar su visión en media hora. El sujeto va a estar diciendo, es un genio ese doctor, me está curando en media hora. Bien, nos olvidamos de los más detalles, que esto es más bioquímico que nada. Lo que sí nos interesa es este punto. Fíjense ustedes el comportamiento de nuestros receptores en dos situaciones, en la noche, en la oscuridad y en la luz. Ambos, conos y bastones, reaccionan exactamente igual. Cuando están en la oscuridad, tienen un potencial de reposo. ¿Cuánto será su valor de potencial de reposo? Notable. Están semidespolarizados. Están con un potencial de menos 30 milivoltios. Cuando no están activados, entonces su potencial está semidespolarizado, está apenas a menos 30 milivoltios. ¿Y qué pasa si los exponemos a la luz? Se van a hiperpolarizar. Su potencial, en vez de despolarizarse y hacerse positivo, va a aumentar y hacerse más negativo.
llegando recién a los valores de menos 60 hasta menos 70 milivoltios. Entonces, estos receptores funcionan al revés, son bien contrarios. En vez de estar despolarizados en reposo, en vez de estar bien polarizados en reposo, están semidespolarizados. Y el estímulo, en este caso la luz, en vez de despolarizarlos, los hiperpolariza. ¿Y por qué ocurre esto? Fíjense ustedes al lado, en el lado izquierdo de la imagen, está la explicación de por qué están trabajando así nuestros receptores. Se ha representado un bastón, pero los conos trabajan exactamente igual. Fíjense ustedes que en él destacan los receptores de membrana, o los canales iónicos en este caso, que están tanto en el segmento externo como en el segmento interno. Y en el segmento interno tenemos además las bombas sodio-potasio ATPasa, que están haciendo algo, que están sacando activamente el iosodio del interior de la célula, del citoplasma, hacia afuera, y están introduciendo potasio. ¿Okay? Al hacer esto, están aumentando la concentración de potasio en el intracelular y aumentando la concentración de sodio en el extracelular. En este mismo segmento encontramos canales de potasio, canales de fuga de potasio. Esos canales de fuga de potasio están permitiendo que ese exceso de potasio que se está introduciendo por las bombas salga de la célula. Uno empieza a pensar, esto es de locura. ¿Para qué se va a dar el trabajo de gastar energía metiendo iones de potasio para después permitir que se escape por los canales de fuga? El potasio se sale. Resulta que el chiste tiene sentido cuando vemos el segmento externo. En el segmento externo encontramos canales que están abiertos permanentemente y son canales de sodio. Son canales de ligando del sodio. ¿Y cuál es el estímulo, el ligando para que esto esté abierto? El GMP. Entonces, mientras haya GMP, estos canales van a estar abiertos y el sodio, por gradiente de concentración, va a poder atravesar e ingresar al interior. Cuando ingresa este sodio, entonces lleva sus cargas positivas y hace que el potencial de membrana tienda a disminuir. Cargas positivas, disminuir la electronegatividad. Pero ¿qué es lo que está pasando en el segmento interno? La bomba lo está sacando el sodio y tiene que meter algo, entonces mete potasio para compensar la pérdida de iones, el cual a su vez se sale por los canales de fuga. Entonces, este proceso de salida de potasio, entrada de sodio y expulsión del sodio hace que la electronegatividad de este receptor en reposo sea menor, esté semidespolarizado. ¿Qué es lo que hace la luz? Lo que hace la luz es bloquear el suministro energético del GMP a los canales de sodio. Y en ese caso, cuando ya no hay GMP, los canales se cierran. Y en ese caso, pues, al cerrarse los canales, el sodio deja de entrar al interior de la célula. ¿Qué pasará con este fenómeno? Si sigue funcionando la bomba, si sigue saliendo el potasio, el potencial de la célula va a disminuir, se va a hiperpolarizar. Mientras dure la luz, estos canales de ligando de sodio van a estar cerrados. Ni bien desaparezca la luz, van a volverse a abrir y otra vuelta volveremos a la situación de reposo semidespolarizado. ¿Ok? Trabajan al revés, funcionan al revés del resto de los receptores, son unos contreras. Cuando hablamos de los conos, fíjense, hemos destacado un poco la sensibilidad que estos conos tienen a los diferentes rangos de ondas luminosas. Fíjense que ya hemos generado un espectro de luz visible. En el extremo izquierdo estamos viendo los rayos que representan a la luz azul
después la luz verde y después la luz roja. Y esas tres modalidades de coloración son justamente los estímulos más efectivos para estimular a los conos. Fíjense entonces que hay tres variedades de conos. Uno más sensible a los rayos azules, entonces son conos para la luz azul. Otros más sensibles a la luz verde y otros más sensibles a la luz roja. Entonces son para nuestra retina los colores primarios: azul, verde y rojo. Nosotros podemos percibir más colores que eso, ¿no es cierto? Podemos percibir un espectro casi completo de diferentes colores de acuerdo a los rangos de ondas que surgen al descomponer la luz blanca. ¿Cómo es que nosotros podemos percibir, por ejemplo, el amarillo? Pues cuando estimulamos simultáneamente dos categorías de receptores, la combinación de esta estimulación nos da un nuevo color. ¿Cómo sale el amarillo? La estimulación simultánea de los verdes y de los rojos nos da la percepción de amarillo. Pero ojo, no se olviden que en realidad las tres variedades de receptores de color están funcionando simultáneamente. Y eso nos va a dar el amplio espectro de tonalidades de color que nosotros podemos percibir. Entonces podemos percibir desde el café, amarillo, naranja, celeste, azul oscuro, lila, etc., por la combinación de las estimulaciones diferenciadas principalmente de uno o de dos de estos receptores. Hemos destacado las longitudes de onda más efectivas para estimular a cada uno de esos tres tipos de receptores, según lo dice el Gaito, porque la magnitud de la longitud de onda más efectiva cambia mucho de acuerdo a los autores. Cada autor finalmente tiene su cifra favorita y hemos querido destacar las favoritas de Gaito. La luz azul, la estimulación en el rango de 445 nanómetros según Gaito es la más efectiva para estimular a los conos azules. La 535 para estimular a los conos verdes y la 570 sí, para estimular a los conos rojos. No parece tan rojo, ¿no es cierto? El 570 está más tirado a amarillo. Pero bueno, él dice que esas son las cifras y hemos superpuesto en una flechita el rango de la luz blanca, la de 505 nanómetros, que resultaría de la estimulación de los bastones. Entonces ahí tenemos en este espectro las longitudes de onda más efectivas de cada uno de estos receptores. Se nos acabó el tiempo, muchachos. Faltaba decir cómo trabajan estos receptores. Mañana lo diremos brevemente. ¿Ok? De momento, gracias. Vámonos.